Puerto Rico está en una gran alerta. Puerto Rico está en una balanza. Como la visión que tuve los otros días, donde vi nuevamente a Puerto Rico en una balanza y la balanza se inclinaba más, y lo he hablado en estos días, como el programa que dimos frente al Capitolio, que es para la gloria del Señor, ha tenido muchas reproducciones en Facebook y en YouTube. Y me han llamado por días consecutivos, tanto a reconciliación, a salvación, a oración, pastores dentro y fuera de Puerto Rico, ministros, evangelistas, que se han identificado con estas visiones y que Dios les ha revelado cosas similares, y algunos que Dios ha levantado un despertar en ellos, que nos llaman para reconciliarse en el país. No estamos infundiendo miedo. Hay un mensaje que nos caracteriza y es el mensaje profético. El mensaje de llevar, amén, el mensaje de advertencia a los pueblos, a las naciones. Cada cual tiene su estilo y su rol, como Dios lo está dirigiendo. También me caracteriza el mensaje profético de hablar de la venida de Cristo y de la escatología. Me encantan esos temas. Amén. Pero Dios tiene mensaje para cada ocasión. Dios tiene mensaje para cada ocasión, pero en estos mensajes del Capitolio, y una vez que otra, Dios nos da un mensaje directamente a los líderes, para preparar el pueblo. Hay una asignación específica y es de preparar el pueblo para lo que se aproxima para Puerto Rico. Preparar el pueblo, y tenemos que prepararnos. Yo conozco gente y hermanos que están mucho más preparados que yo, que saben mucha información, y a veces me llaman y me nutren de información. Hermanos que Dios los ha bendecido y conocen, algunos están más cerca del gobierno, y no menciono nombres para no comprometerlos, porque amén, algunos de ellos tienen su licencia, y no quiero que, amén, les den una mordanza o algo así, pero y han sido amenazados, como varios de los que me orientan, uno específico, porque el que habla la verdad va a tener persecución, y el que desenmascara lo que hay, ¿verdad?, va a tener persecución, y el que destapa la olla y dice lo que hay dentro de la olla. Y es por eso que hay que orar por los hombres de Dios. Yo estoy recibiendo una gran persecución y un gran ataque, y por eso es que yo tengo un consejo muy personal a los ministerios. Trabajen en el lugar donde Dios lo ubicó. Hay ministerios que viajan más. Dios los quiere para en su nombre bendecir más naciones. Yo conozco compañeros muy serios y muy responsables que van predicando, van viajando. Uno de ellos es mi amigo Carlos Reyes, un hombre que Dios siempre lo tiene en el aire y en diferentes estados, pero es un hombre muy serio. Hay otros que no trabajan con el mismo orden. El ministerio no es un sobre, no es una ofrenda. El ministerio es un servicio. Estamos buscando las almas, y que nosotros nos escondamos detrás del telón, y que Jesucristo sea la figura que la gente vea y le den la gloria. Hay que tener mucho cuidado. Yo lo digo por la voz de la experiencia, y porque no lo sé todo. Voy a seguir teniendo cantazos, cogiendo cantazos, cometiendo errores, porque somos humanos. Pero yo me puse a viajar el año pasado y Dios no me autorizó, y sentí, amén, como el Señor me reprendió. Tenemos 2 viajes pendientes antes del evento del Capitolio, muy cortos. Dios no me ha dado permiso. Luego de eso, vamos en una agenda fuera, amén, en República, Estados Unidos. Pero tenemos una asignación que vamos a estar en diferentes pueblos, que por aquí y por las redes vamos a estar notificando, porque hay personas que nos escriben y nos preguntan: ¿cuándo vas a estar en mi pueblo llevando este tipo de mensaje? Vamos a estar llevando un mensaje, el que el Espíritu Santo nos dé, pero también vamos a estar llevando un mensaje para orientar al pueblo, porque, amado, otros van a tapar el cielo con la mano y otros te van a decir una media verdad. Pero la realidad de lo que está sucediendo es que lo que viene bajando es inminente. Es inminente. Lo que viene bajando para el país de Puerto Rico es inminente. Y es por eso que tenemos una actividad
quiero hablar rápido de ella para ir a la palabra. Una actividad con carácter de urgencia. ¿Cómo va a ser la logística de esta actividad que Dios ha puesto hace 3 años en mi corazón para planificarla? Voy a explicar, amén, la actividad que tenemos. No puedo trabajar por intelectos propios o por emociones. Tiene que ser con la dirección de Dios. Estamos muy cargados. Muy cargados tenemos, para la gloria del Señor, una agenda en estos meses que vamos a ir a diferentes pueblos, canchas, parques, plazas públicas. Un mensaje dirigido a la conciencia del pueblo espiritual, a un despertar, a volvernos a Dios, humillarnos, y al pueblo secular. Podemos hablar de otros países y los mencionamos en actividades y nos gusta hablar la historia bíblica, pero a mí Dios me ha puesto la responsabilidad de yo llevar un mensaje directamente a la conciencia del pueblo de Puerto Rico y de orientar a este pueblo, y también de advertir que lo que viene es inminente. Es inminente, no va a parar, porque la iglesia no se quiere humillar. La iglesia no se quiere unir, no hay un arrepentimiento genuino y no hay una convocatoria, una humillación. Los grandes líderes, y no tengo miedo de decirlo, eclesiásticos, no quieren levantar al pueblo, despertar al pueblo, y no quieren llevar al pueblo a una reflexión, a concientizar al pueblo. Al igual que los líderes seculares que conocen lo que está sucediendo, no quieren o no van a hablar. Hay muchas distracciones. Y ya hemos comenzado lo que queremos hablar. Bueno, yo voy a leer un versículo bíblico en breve y vamos a seguir testificando, y quiero que el pueblo ponga mucha atención a las palabras que voy a hablar y los planes que tenemos. Esto no se trata de mí, ni rodea las cosas alrededor de mí. Hay mucha gente, entre ellos niños, jóvenes, pastores, mucha gente seria que Dios le está revelando. Dios no tiene un solo profeta, Dios tiene diferentes profetas en épocas, y muchos profetas que coinciden para el mismo tiempo, y es bíblico. En la Biblia habían profetas que coincidían al mismo tiempo. Lo que pasa es que en este tiempo pues hay mucha rivalidad, mucho protagonismo, mucha prepotencia. Aquel quiere sobresalir y otros, para crecer, tienen que matar al otro. Y eso es lo que está provocando el juicio. Esencialmente, lo he dicho, y parezco un disco rayado, esencialmente el juicio que viene para este país viene por la iglesia, la desunión de la iglesia, y viene por, amén, el pecado que está metido dentro de la iglesia. El pecado que está en los líderes, y lo digo sin tener miedo. Aquí nadie es perfecto, no puedo tapar el cielo con la mano. Aquí nadie es perfecto. Yo erro, me reconcilio, pero no podemos jugar con Dios. El pecador, o el que está en pecado, es la persona que es practicante, que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces esa persona se constituye un pecador. Si usted comete uno que otro error y usted reconoce que usted erró y usted se aparta del pecado, entonces usted alcanza misericordia. Acuérdate que el que peca divididamente, y ahí está el problema. Y este pueblo no se quiere humillar. Los líderes no se quieren pedir perdón. No quieren, si no hay perdón, no hay lágrimas, no hay humillación, no podemos mover a Dios. Hay una gran rema la cabashita, la basanda, la basaya. Limara vaso que me leve sete le basai. Hay una alerta. Vamos a concientizar. Sí, sabemos que las placas tectónicas se van moviendo poco a poco, lentamente, y se pronostica según la ciencia y los que tienen conocimiento de esto, que si se mueven en el mar y las que están cerca de Puerto Rico, y si se mueven cada ciertos años, puede ser que haya, porque, amado, estos son eventos que según los que tienen el conocimiento nos orientan, como cuando viene los que saben del tiempo, hablan de las vaguadas, las tormentas, los huracanes, porque hay temporadas y ellos quieren nos orientan. Mira, la red sísmica ha estado bien descontrolada este año. Terminamos el año pasado
en un descontrol fuerte, en una amenaza de temblores y comenzamos este año. Hay cosas que el gobierno no te va a hablar. Y usted ve estos aviones militares, sí, por lo que estaba pasando en Venezuela, pero también Puerto Rico se está preparando y lo ocultan. Se está preparando para un desastre nacional. Que sea provocado, no lo sabemos. Pero yo sé que cuando Dios dé la orden, el golpe viene. Y es inminente. No oremos para que no venga, porque es que el pueblo no quiere humillarse. Esto está de mal en peor a nivel espiritual. Esto está de mal en peor. Cuando miramos el panorama secular, ¿cómo vive Puerto Rico? Puerto Rico vive en una incertidumbre, en una decadencia espiritual y moral como nunca antes en la historia. Puerto Rico vive en un terror, con tantas iglesias en cada esquina, en barrios residenciales, en marquesinas, denominaciones, concilios. Pero, amado hermano, algo está sucediendo. Y yo entiendo que la iglesia, muchos están haciendo su trabajo, que están saliendo a las calles, que están saliendo a predicar, porque no todo el mundo, y ese es el versículo que tenemos para seguir hablando de lo que queremos hablar. Primera de Reyes 19, versículo 18, leemos la palabra en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, y dice: y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. O sea, como dice Pablo de los Romanos, es la respuesta divina, es un remanente, un grupo que ha quedado, un grupo que se guarda, un grupo que hace la diferencia. Lo que quedó, lo que sobra, o parte que queda de algo, eso es un remanente. Como cuando en el capítulo 1 de Nehemías habla con Ananí y él le pregunta por el remanente del grupito que había quedado en Judá, ya que estaban exiliados en Babilonia y estaban bajo el régimen babilónico. Pero entonces él en Susa, capital del reino, cuando él habla con uno de sus hermanos Ananí, él le pregunta por los grupitos que todavía quedaban allí en los escombros, pero habla de un remanente y le responde a Ananí y le dice: están en gran afrenta, porque allí había destrucción. Usted tiene que meditar en qué pasó en la historia para seguir con Elías y seguir hablando de lo que está sucediendo en Puerto Rico, de lo que viene, de cosas que Dios nos viene revelando y del evento que tenemos el 21, que es muy necesario. Quiero llevar todo en una secuencia, amén, en un mismo orden, con un mismo fin. Yo quiero que usted me escuche bien. Tenemos que remontarnos cómo estaba fortalecida la nación de Israel o Jerusalén, o Judá. Tenía muros históricos, tenía portillos, un templo, pero hubo una invasión y todo quedó destruido. Ahorita un compañero me mandó una foto, los que están ahí en las cámaras, no sé si usted la pueda ver bien un poquito. Está mostrando un panorama, está la bandera de Puerto Rico en la asta, y hay estructuras cayendo. Ahí hay un edificio. Y esto es una ilustración que muestra lo que viene para Puerto Rico. Cuando en el 1985, allá en el sur, en Ponce, en Mamey, que lo he hablado y lo en prédicas que se han transmitido por aquí por Faro de Santidad, y lo he hablado varias veces. Cuando vino el desastre de Mamey, aquella comunidad quizás excluía a Dios. Era una comunidad más santera y que tenían ideologías que eran ideologías que no había cobertura. Como mucha gente en Puerto Rico, con que hay muchos creyentes y muchos evangélicos y mucha gente que adora a Dios, hay muchos santeros y brujos, pero el juicio esencialmente no viene por ellos, ni por la crisis política,
ni por la ola criminal que hay en nuestras calles, que son parte del problema, que están provocando la ira de Dios, pero esencialmente no es por ello. Tenemos que levantar vallado. Y si no se levanta vallado, después no digamos por qué está pasando lo que está pasando, por qué, porque nos va a sorprender. Este día va a sorprender a muchos mientras Dios viene hablando, y aunque parezca que yo estoy todos estos días infundiendo miedo, temor, no, porque es que tengo cosas que hablar y todavía tengo mucho tiempo. Tengo cosas que hablar. Pero para ir paso por paso, ¿cómo quedó Babilonia? Quedó en gran estrago. ¿Qué pasó en Mameyel? Los niños de un Head Start, creo que fue, que todavía tienen, y yo los busqué por Google, que está ahí en internet, te puede buscar y dicen que en un museo tienen los dibujos que hicieron los niños. Los niños estaban dibujando su comunidad bajo un desastre, y era que Dios le había dejado ya ver a niños. Se le ve que voló bashanda la cabasaya. Lima no azoka la bashanda la basaya. Que estaban ya pronosticando en una ilustración lo que iba a pasar luego ese fin de semana. Eso fue viernes, y ya el lunes estaban bajo escombros y cientos de muertos en aquella comunidad. Como lo que pasó en el hotel, en aquel despedida de año. Historias en Puerto Rico de desastres. Que ha habido un desastre. Se le me acaba yendo la ibashaya. Siento a Dios aquí en la cabina. Siento al Espíritu Santo que se mueve de manera poderosa. ¿Qué detiene un juicio? Una humillación. Iba Jonás a Nínive, y los ninivitas, que no tenían una ideología como la que tenía Israel y unos principios, se humillaron ante el Dios de Israel, y Dios detuvo el juicio. Y luego, para el tiempo de Nahum, hubo destrucción porque se volvieron contra Dios. Otra vez. Crónicas lo dice: si mi pueblo se humillara, en el cual mi nombre es invocado, yo perdonaré los pecados, yo sanaré su tierra y enviaré bendición hasta que sobreabunde. Pero el pueblo, Dios está advirtiendo, le está revelando a niños, jóvenes, le está revelando a ancianos, pastores, evangelistas, profetas, le está revelando impíos, y no quieren hacer caso. Entonces, hay mucha distracción. El mundo secular a lo del mundo secular, el mundo con sus revoluces y con sus cosas. La iglesia es una voz de alerta y una voz de esperanza en medio de la crisis. Los tiempos que estamos viviendo son proféticos, no se espera nada bueno. A como dé lugar, la nación americana va a ser sacudida, y vienen grandes controversias, y hay muchas distracciones, y los medios no te quieren mostrar las verdaderas controversias, los tratados de paz, toda esta agenda por anticristo que se va promoviendo, y toda esta lucha verdadera por el poder, donde ya una guerra la han comenzado desde que comenzó lo de Ucrania contra Rusia, desde todos estos movimientos, la guerra por el control del petróleo como Estados Unidos, la guerra por el control de cuál es la nación, aunque la nación más poderosa es la nación americana, pero bíblicamente y proféticamente no lo será. Y ya el mundo se prepara con la maquinaria pro anticristo. Esto está malo. Y este es un tiempo de reflexionar, de buscar a Dios. Hay pueblos y hay países que están en una debacle y están bajo una destrucción porque sus ideologías siempre han sido el paganismo. Y es lo que ha pasado en diferentes repúblicas. Es lo que tiene hoy en día en el atolladero a la Venezuela, que esperamos en Dios que puedan salir con estos cambios. Es lo que tiene en el atolladero a Cuba, que vive bajo el sistema de los 50 o 60 todavía.
es lo que tiene en el atolladero a diferentes repúblicas, a una Nicaragua, amén, con ese régimen, amén, de Ortega, y lo que está pasando en diferentes repúblicas. Ahí van. Tenemos un compañero acá afuera que está esperando afuera. Gloria sea el Señor. Es lo que tiene a diferentes repúblicas que usted ve como Haití, que no salen del ocaso. Porque, amado hermano, cuando se ha fundamentado en la nación y sobresale el paganismo y la ideología de dioses paganos, como aquí en Puerto Rico, que hay casas que no quedarán de pies porque su Dios simbólicamente es el Baal, que era lo que pasaba para el tiempo de Elías, que Baal estaba plantado en la casa real, que el gobierno o el reinado de Acab estaba inundado por la apostasía y el paganismo. Una mujer que su padre había fundamentado el culto al dios Baal, y ella seguía con esta herejía y con esta apostasía, y seguía rindiendo pleitesía, y había un crecimiento de una gran apostasía, que Dios tuvo que mandar un juicio divino para esta nación, un juicio divino para Israel, donde no hubo lluvia, había sequía, había mortandad, había hambre, y profetas estaban siendo sustentados por Dios en ese tiempo de crisis, por esa persecución que también había contra los profetas, y profetas como Elías siendo sustentados por Dios en medio de la sequedad. Pero no quiero hablar mucho de eso. Quiero hablar de un Elías metido en una cueva, en un estado emocional, en el piso, con 2 intervenciones celestiales, en un desierto 40 días. Ciñe tus lomos, come y bebe, que largo camino te resta. Y el hombre seguía en aquella negación, en aquella indiferencia, en aquella frustración, y termina en una cueva. Y no fue en el terremoto, ni en el fuego, ni en el alboroto, sino en el silbido apacible. ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces, profeta, pastor? Óyeme bien, gente que está retenida, que ha cogido el peor momento para retenerse. Gente que está apartada, que tienen que volver, pastores que dejaron su lugar o están poco a poco colapsando porque quieren. Sé que hay batalla, hay guerra. Usted me pregunta a mí, hay grandes retos, pero no podemos huir ahora, que nuestra redención se acerca y que el tiempo está malo y que los retos son grandes y que no vienen mejoras, que la única esperanza que tiene esta nación, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, la única esperanza que tiene esta nación es la iglesia. Pero hay tanto pueblo, hay tanta iglesia, pero no todo está perdido. Hay un remanente. Elías, Dios le quiso decir, tú no eres el único profeta. Oh, se le ve candala basaya. Tú no eres el único hombre. Yo, oh, rabasiba la basaya, tengo 7,000 rodillas que no se han doblado, que no se han postrado ante Baal. Y aquí las 7,000 en un simbolismo. Aquí hay miles de gente que honran a Dios. Tenemos jóvenes que predican con de nuevo y con poder. Tenemos mujeres, tenemos pastores, tenemos evangelistas, tenemos siervos que si nos unimos vamos a provocar un resurgir, un despertar en nuestros pueblos, en nuestro país. Pero este pueblo sucumbe porque hay una crisis espiritual. De las crisis que podemos tener en una nación, la crisis que es la más peligrosa es la crisis espiritual. Porque un pueblo, una barriada, una urbanización, un país está de pies por una iglesia que ora, cuando hay más rodillas que se doblan ante Dios que aquellas que se doblan a Baal. Porque los satanistas que tenemos en nuestro país y aquellos que le sirven a Changó, a Batalaya, a Mayao Shun y a estos santeros, paleros, brujos, hechiceros, estas entidades oscuras, cuando venga el día malo, ¿usted cree que su casa va a quedar de pie porque Changó, Batalá o Yemayó, su creencia de brujería, satanismo, la va a sostener? Jamás. Allí no hay cobertura. Allí no hay fundamento.
No quedará piedra sobre piedra. Yo vi cómo el mar se levantaba el año pasado y vi en las costas, y por eso vamos a estar allí. Vi en las costas de Piñones, un pueblo que Eloísa, que quiero mucho, que he ido mucho a predicar. Creo que de los pueblos que más he predicado en iglesia. Y yo vi cómo el mar hacía su retirada, amado hermano. Y vi cómo aquella ola comenzó a entrar por Piñones y comenzó a llegar a diferentes lugares. Yo vi templos que comenzaron a caer. Vi templos, de estos templos libertinos que han profanado el santuario. Y pude ver iglesias hasta en Canóvaras. Y pude ver cómo caían. Y pude ver otros templos sencillos donde se adora a Dios, que quedaron de pies. Y no es porque un templo sea grande, Dios no esté, porque la iglesia eres tú. Es el concepto, si se ha sacado el mover del Espíritu Santo para meter entretenimiento y liberalismo y libertinaje, allí se ha sacado a Dios. Si la gente se amotina más para un concierto que tienen que pagar y no le predican palabras que confronten y no le hablan que Cristo viene, sino que lo que están es con brinco, y no es malo, amén. Hay canciones que nos gustan, alabanzas que nos gustan, pero cuando es la prioridad, cuando tú vienes a ver el pueblo hoy en día se amotina, y el pueblo hoy en día quiere estar todo el mundo para lo que es, amén, lo que no confronta, donde no se habla la palabra, donde no hay una iniciativa a humillarnos de todo corazón. Y esa es la condición del pueblo, igual que el secular, que han levantado un ídolo, que está todo el mundo rindiéndole pleitesía a tal artista secular, si se le puede llamar artista, y a tal persona, y no pueden, el diablo le ha puesto ceguera, le ha entenebrecido el entendimiento, que no pueden ver las agendas oscuras y las agendas diabólicas de maldición para esta isla, a nivel moral, a nivel estatus, todo lo que está pasando, los rituales, todo esto lo que viene bajando, que ha provocado todos estos meses una maldición que ha traído una desgracia de muerte en nuestro país. La muerte nos ha abarrotado como nunca antes. La muerte se ha quedado con muchos lugares. Esto está descontrolado. Y me dice usted, para aquellos que ven nueva temporada y aquellos que dicen veo y no ven nada, alabado sea Dios. Y aquellos que están viendo tanta gloria y la tal gloria, no se está moviendo nada. Esto está malo. Hace falta un sacudimiento y hace falta que el Espíritu Santo sople y saque los pecados a la luz y sople y saque lo oculto. Hay un liderato que le va a dar cuenta a Dios, dice el Señor. Orra catarabashaya. Hay que volverse a Dios. Y por eso, amado hermano, y por otras visiones de gente que nos escriben, de gente que se han orientado y saben de las agendas que hay en el gobierno. No se deje entretener por lo que usted está viendo, porque hay muchas distracciones para que usted no vea lo que pasa, de la verdadera realidad de lo que pasa en su país, en el gobierno, de la verdadera realidad de lo que está pasando en la nación americana y las otras naciones, de lo que ya se está planificando, que ya está a punto de explotar una guerra. Aún digo, la guerra ya está, de explotar una guerra peor, de las amenazas, de lo que está pasando en el Medio Oriente. De algunos lugares donde el mover de Dios se está metiendo. Hay lugares donde el mover de Dios se está metiendo. Y hay lugares donde se está sacando a Dios. Y ahora la gente entreteniéndose con esto y lo nuevo de ahora, que aquellos quieren ser como animales y quieren llamar la atención. Amado hermano, no podemos distraernos por eso, que si aquel ganó, que cantó en el Super Bowl, que le dieron un Grammy. Eso no son asuntos de la iglesia, esos son asuntos de lo secular. El mundo con sus agendas y sus afanes. Nosotros sí tenemos que mirar todo lo que está pasando para nosotros entender los tiempos que estamos viviendo. Nosotros no somos un movimiento secular, somos un movimiento del cielo. La iglesia es la sal de la tierra y es la luz del mundo. Y tenemos que remontarnos en las historias. Amado hermano, esto Dios viene avisando, Dios viene hablando. La gente tiene que, cuando uno se remonta a las historias y uno se remonta a las guerras que hubieron y los conflictos bélicos, los tiempos de hambres. Y es bueno ya que usted prepare artículos de primera necesidad, que guarde, que se prepare. Mi esposa tuvo una visión donde se preparaba para diferentes temporadas.
donde guardaba ropa y artículos para diferentes temporadas por lo que venía. Y lo que yo hablé la semana pasada, lo decía la sonda cabasaya, que yo hablé luego de que estuve en el Capitolio, que lo dije en un video que también está corriendo por YouTube y tiene miles igual que por Facebook, que hablé un mensaje directamente a la conciencia del pueblo secular. Pero quiero decirle una cosa, amado hermano, quizás la gente diga, este viene con lo mismo, pero es que yo no puedo decir otra cosa si el mismo Dios me viene revelando lo mismo. Cuando me veía en el mismo 26, hoy estamos a 23 de febrero, y en esos días era menos, y yo podía ver, era el 26 de junio, y yo podía ver aquella ola gigantesca que se levantaba. Y podía ver cómo aquella ola se metía y rompía y entraba por dentro del Choliseo, donde se había levantado el año pasado un evento masivo de rituales y maldiciones para nuestro país. Y tenemos que entender que tenemos que prepararnos. Pero en medio de esto hay un remanente. Yo quiero que usted me escriba el 996-2334 para la oración. No tengo a nadie en los teléfonos. Escribe al 996-2334. Y yo quiero que usted me oiga bien. El 21 de marzo, Dios hace 3 años puso en mi corazón ir a las costas. Yo no voy a estar en todas. Para eso uno va a delegar y vamos a levantar un equipo de trabajo que vamos a cubrir la isla completa. Si usted no puede estar en las costas, usted lo que hace es que vaya a su iglesia. Hágalo en su sala. Vamos a levantar una oración por la mañana, a las 6 de la mañana, en humillación, en ayuno, presentando a este país, no para que el juicio no venga, quiera Dios que no, quiera Dios que estemos con bien, sino para que Dios amortigue el golpe y venga menos duro y que tenga misericordia de nuestro país. Porque el pueblo, mientras uno levanta estas convocatorias y uno habla los mensajes, la gente no se quiere humillar, cree que es un mensaje más, que es una falacia, cree que esto es algo emocional, mientras hay mucha gente que Dios le está poniendo el mismo sentir y otros que ya están yendo a las costas, han ido con esta asignación. Vamos a levantar vallados, amén, en las costas del país, levantando vallados, desviando en el nombre de Jesús toda enviación que viene de los demonios de otros países, y también levantando vallados para nosotros ser responsables por nuestro país. Y aquí, que es una emisora que a través de la televisor, el canal 60.1 nos oyen nacionalmente, y estamos casi cubriendo todos los pueblos de Puerto Rico a través de las antenas y por internet, obviamente el mundo. Quiero que todo el que se quiera comprometer conmigo, 996-2334, usted si quiere ir a las costas, y hay gente que nos va a ayudar a promover y nos va a ayudar a levantar grupos que se vayan en diferentes áreas de Puerto Rico y en áreas costeras, y estén allí a la misma hora clamando con nosotros. Aquí no se va a dar un culto, aquí no se va a transmitir por Faro de Santidad, aquí no se va a llevar un servicio con alabanza, nada de eso. Aquí yo no voy a convocar un grupo para que se vaya atrás de mí y llegue a tal sitio. Yo voy a cubrir algunos pueblos, que voy a ir con uno con otro compañero cubriendo algunos pueblos con botellas de aceite ungida, regando, clamando, llorando, intercediendo. Pero a la misma vez vamos a levantar un equipo de trabajo, y gloria a Dios por los que se nos están uniendo, y gloria a Dios, vamos a poner un spot en esta emisora y diferentes emisoras hermanas para que haya un despertar, a un clamor, a una humillación, día de humillación, levantando vallado por nuestro país en las costas. El que no quiera llegar allí, hágalo en su cuarto, hágalo en la sala, conéctese con nosotros a las 6 de la mañana. Eso sí, voy a hacer un directo y vamos a ir por los pueblos. Conéctese con nosotros en diferentes lugares, conéctese y clame. Puerto Rico le hace falta clamar. Mira la ola criminal que tenemos. ¿Dónde está el remanente? El remanente tiene que salir. El año pasado, yo me acuerdo como hoy, que hicimos una convocatoria por dirección de Dios y nos movimos a levantar un clamor, un día de humillación.
levantando un vallado en los 78 municipios. Y los 78 municipios, algunos en cancha, algunos en plazas, algunos en iglesias, algunos en ayuno, otros por las noches, se logró el cometido. Amado, en el nombre de Jesús pudimos estar cubriendo a Puerto Rico y Faro de Santidad transmitió y pudimos estar cubriendo a Puerto Rico. Lo pudimos estar cubriendo en este tipo de eventos de humillación. La semana siguiente vieron la amenaza en Salinas y vieron la amenaza. La amenaza cuando, amén, hubo una alerta de tsunami. Quizás no estuvieron los grandes concilios, quizás no tuvieron los grandes nombres, pero un remanente clamó. Y una semana después, eso fue el 1 de febrero, y la semana después, el 8 de febrero, tuvimos una amenaza de tsunami. Y aquella amenaza de tsunami se quedó ahí detenida porque un pueblo una semana antes clamó y oró. Orra la Bashaya. Hay un remanente en nuestro país. Un remanente que se preocupa por el bienestar de nuestros pueblos. Un remanente que se preocupa, amén, que va a las vidas, que predica, que va y lleva el mensaje, que va aquí y allá. Hay gente que está haciendo el trabajo de Dios. No todo está perdido. No todo el mundo está predicando por dinero, fama, competencia. Como dijo el apóstol Pablo, algunos predican a Cristo por contienda, otros por vanagloria, otros de buena gana. No todo el mundo. Hay gente que se está guardando. Y yo convoco a esos grupos de personas de diferentes pueblos que nos escriban. 996-2334. Identifíquese de qué pueblo es usted. Si usted se va a unir, si va a ir a una área costera ese día, o lo va a hacer en el templo, o lo va a hacer en su casa, clame con nosotros. Nosotros estamos, amados hermanos, siendo responsables con lo que el Espíritu Santo nos ha venido hablando, siendo responsables y anunciando al pueblo que tenemos que prepararnos mentalmente, emocionalmente, que tenemos que guardar artículos de primera necesidad, que tenemos que orientar a nuestros niños, que tenemos, amado hermano, que prepararnos y preparar, amén, alimentos, guardarlo bien, porque el golpe viene y eso quizás el gobierno no te lo va a decir. Que eso quizás hayan gente del gobierno que lo estén ocultando, pero hay una alerta y hay una voz de trompeta que hay que tocar en estos días para que el pueblo se levante del sueño de la indiferencia que está viviendo. Hay 7,000 todavía que creen en la sana doctrina. Y es un simbolismo. Hay todavía 7,000 que aman las almas. Hay un remanente que va a hacer lo propio. Y si aquel se dañó y aquel no quiere, y aquel ha cambiado la perspectiva del evangelio, o aquel ha cambiado los principios y los valores bíblicos, o el fundamento, o ha salido de la senda, amén, todavía hay un grupo que va a hacer lo propio. ¿Cuánto tenemos? Tenemos 9 minutos. A mí vamos a hacer una oración ya mismito, a leer las peticiones. 996-2334, 996-2334. Amén. El 21 de marzo a una convocatoria aquí, amén, a través de la emisora. Vamos a ir, amén, por diferentes costas. Yo voy a empezar por diferentes pueblos y termino en mi pueblo, pero a la misma vez ya hay personas que se van a ir, ya se están uniendo, que se van a levantar en sus pueblos. Y vamos a crear una cadena poderosa. Ya estamos levantando un escuadrón de intercesión, un escuadrón que lo vamos a activar para esos días. Vamos a activar un escuadrón de clamores, intercesión, amén, de ayuno. Y vamos a pelear esta batalla. Esta batalla vamos a pelear de rodillas. No es con espada, ni con ejército, ni con fuerza, sino con el Santo Espíritu, dice el Señor. Así que hay que levantar el estandarte, hay que levantar la bandera. Si algunos quieren callar, algunos se quieren acomodar, nosotros tenemos que salir en el nombre de Jesús y tenemos que pelear por nuestras familias. Tenemos que pelear, amén, por la sana doctrina. Tenemos que pelear por la moral de nuestro pueblo que sucumbe. Amado hermano, hay una gran batalla, hay una gran lucha.
Y cuando hay una convocatoria como esta, algunos quieren desviar la cosa y otros que quieren levantar el mismo día. Nada de eso nos puede desenfocar. Cuando Nehemías comenzó a trabajar, se levantaron los opositores, se levantaron los enemigos y querían desenfocarlo, querían distraerlo, se burlaban, se ponían tiempo a la obra. Oh, Rakatarabashaya. Y Elías estaba enfocado y la Biblia dice que el pueblo, amén, se levantaron los muros porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Este país, la estructura espiritual hay que reestructurarla, hay que reedificar, hay que levantar. Oh, se le bequenda la vasalla porque está en el piso. Hay muros del Pentecostés y de la autoridad y de la llenura del Espíritu Santo que hay que volver a levantar sobre este país. Hay muros que tenemos que levantar porque tenemos una invasión diabólica como nunca antes. Tenemos una lucha espiritual, hay una batalla en los aires, hay una batalla, se le ve candar la vasalla, y por eso la muerte no quiere, la muerte quiere aferrarse a nuestras familias. La muerte, cuando usted ve la noticia, todo lo que está viendo es un desastre. Es bueno, amado hermano, y muy importante que usted comience a levantar una cadena de oración. Y yo quiero que todo aquel que quiera, amén, unirse a nosotros en esta visión, sin protagonismo alguno, amén, es una visión, vuelvo y repito, yo no voy a predicar, no va a haber mensaje, no va a haber culto, no va a haber altar, no va a haber nada de eso. Lo que va a haber es una oración y un clamor y una humillación, y vamos a levantar un ayuno. Y les traigo noticia, no es para que no venga lo que va a venir. Anhelamos que no sea así, porque este hermoso terruño que Dios nos ha dado, la isla de Puerto Rico, aunque hay mucha criminalidad y hay mucha maldad, es una isla, amado hermano, bendecida por Dios, hermosa. Tenemos que valorizar lo que Dios nos ha dado. Una hermana que nos llamó del pueblo y nos escribe del pueblo de Villalba, estaba viendo el panorama en su casa donde vive, y el Señor le dijo, observa. Y después le dijo, ¿estás viendo esto? Viene destrucción. Hay lugares, hay estructuras en este país que van a quedar en el suelo. Hay un mensaje de advertencia y no es un mensaje más. Remanente, se le ve la vasalla, gente de Dios, vamos a despertar. Hay todavía 7,000 que no han doblado rodillas, ¿vale? Si nuestro hermano Iván tiene alguna petición por allá. Amén. Tenemos a Carmen G. Dice, bendiciones, saludos, Dios les bendiga siempre. Tenemos también por aquí rapidito, tenemos también por aquí a Miriam Álvarez, dice, Dios les bendiga. Carmen, pide oración para mi hijo, protección, cobertura, peticiones especiales. También Cachete Soto dice, Dios les bendiga mucho. Carmen Iris, Dios les bendiga. Angie, Dios les bendiga. Omaira, dice, Dios, gloria a Dios, aleluya. Iris Febru, Dios les bendiga. Siervo. También Gualesca, oración por mi salud, por sabiduría. También por aquí. Luis González dice, Dios te bendiga. Robert, desde San Juan, espero que Juan Estel esté bien. Y me saluda también. Luis Andino te envía saludos. Te bendiga, Andino, abrazo. Rivera, Olivet Montes, Gilberto Costa, dice Cristo viene. Por aquí, Mildred Licea, un montón de saludos aquí. A la voz en nombre del Señor. También tenemos a Josefina, pido oración por su hija Yairlin, que tiene cita el viernes en el tribunal, que Dios tome el control. Stephanie dice, por mi esposo James y yo estaremos orando juntos por el pueblo. Sierva de Dios, por situación que está pasando con su hijo. Jonathan Torres, hay que seguir predicando lo que Dios ponga en el corazón. También Jenny Walker, saluda a la audiencia. Mi y amada. a su amado esposo Robert Walker. Esas son las peticiones que tenemos. Gloria al Señor. Bueno, damos gloria al Señor por todos esos hermanos que nos están saludando.
Amén. Mi respeto hacia ustedes y gracias por sus saludos y sus palabras. Gloria sea al Señor y a todos los que están ahí conectados. Nos vienen quedando, ¿cuánto? 3 minutos. Vamos a levantar un clamor poderoso para ir entregando. Amén. Sábado 21, ya usted sabe, ya hemos hablado. Vamos a ir orando por las costas. Una sede en su pueblo, puede ser en su casa, puede ser en su iglesia, pero lo esencial es que usted vaya allá y a las áreas costeras y clame, interceda, prepárese, amado hermano, porque lo que va a venir viene de manera inminente y lo que tenemos que orar es para que Dios, amén, nos ayude en medio del proceso. Viene un levantar, viene un avivamiento. Yo creo que Dios va a hacer algo poderoso después de estos sacudimientos que vienen. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, gracias, Señor, te damos gloria y honra porque tú una vez más nos has ayudado en medio del cansancio, del agotamiento. Hasta aquí nos ayudaste, nos trajiste, Señor, para cumplir con la palabra que teníamos para el pueblo. Te pido que tú uses a los programadores que vienen, Señor, en otro programa y que tú bendigas. Gracias por todos aquellos que nos han escrito. Bendícelo, guárdalo, cólmalo de grandes bendiciones. Señor, bendice a la pastoral, el evangelista, misioneros, obreros, profetas. Toca a los presos, allá los confinados, nuestro gobierno, nuestra familia, Señor, donde hay luto, donde hay mortandad, donde hay enfermedad, la gente encamada, todo uno y cada uno, te pido que tu mano de misericordia sea con ellos. Shalom, la paz de Dios.